con respecto a la combustión, se les solicitó a ustedes que hicieran un experimento o que modificaran un experimento. Bueno, en este video les voy a explicar la forma de comunicar el experimento y les voy a dar un ejemplo de qué experimentos pueden hacer. Ya. La forma de comunicar primeramente el experimento, como les expliqué en clase, va a ser a través de un informe en V de Gowin, ¿ya? La V de Gowin es la estructura que tenemos acá en la diapositiva al lado derecho, que plantea un esquema para comunicar nuestros resultados, donde vamos a tener un punto central que se refiere a nuestra pregunta de investigación, ¿ya? Un punto medio acá abajo en donde yo tengo que escribir los acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar o a observar. Esto será nuestra hipótesis. Un punto 3 donde tenemos que anotar los conceptos claves que estamos estudiando. Un punto 4 donde tengo un procedimiento, ¿cierto?, que yo voy a realizar para lograr obtener comunicar mi resultado de mi pregunta de investigación. Voy a reconocer las leyes o principios que están presentes en esta investigación. Voy a tomar los datos de mi experimento. Voy a buscar las teorías que están involucradas y voy a concluir. Acá tenemos que colocar, como dice, afirmaciones de conocimiento y de valor, o sea, técnicamente lo que nosotros hemos aprendido. A la parte del lado derecho se le llama dominio metodológico, que es todo lo que nosotros obtenemos a través de la experimentación, y al lado izquierdo tenemos el dominio conceptual, todo lo que tenemos que investigar para hacer este trabajo. Bueno, toda investigación que ustedes quieran realizar parte con los antecedentes, ¿ya? ¿Qué son los antecedentes? Es el fenómeno inicial que yo deseo investigar, ¿ya? Y ese fenómeno viene de la observación, lo que yo puedo ver. En este caso, yo en el trabajo les dije que observáramos la combustión de una vela. Y nosotros podemos igual recolectar algunos datos de internet o de los libros sobre el tema que estamos investigando, en este caso la combustión de una vela. Luego yo les pedí que en la V de Gowin tenían que plantear una pregunta de investigación. Bueno, esta pregunta de investigación dice que surge a partir de la observación y de la revisión de los antecedentes. Luego que ustedes miraron los antecedentes, ¿cierto?, que nos habíamos planteado, ustedes se hacen una pregunta. Dice que esta pregunta debe ser planteada de forma concreta y explícita, de manera que sea posible colocarla a una prueba experimental. ¿Qué quiere decir que sea concreta? Quiere decir que sea fácil de entender, ¿ya?, y explícita, que me diga lo que tengo que hacer, ¿ya?, y que pueda ser posible hacerlo, ¿ya?, hacer un experimento, ¿ya? La pregunta tiene que ayudarme a hacer el experimento. Sería una mala pregunta de investigación si yo me pregunto cómo funcionan los átomos o cómo reaccionan los átomos frente a una reacción de combustión. ¿Por qué? Porque no voy a poder observar los átomos. Entonces tiene que ser medible. Yo lo tengo que medir, ¿ya? Y dice que debe expresar la relación entre variables. O sea que tiene que tener mínimo 2 variables y estas variables tienen que estar relacionadas. Acontecimiento, objeto y o fenómeno a estudiar y observar, ¿cierto? Eso es lo que dice en el punto 2 de la V de Gowin. Dice que aquí puedes plantear tu hipótesis. Una hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación y debe contener las mismas variables de la pregunta de investigación, ¿ya? O sea, si yo voy a hablar en mi pregunta de masa y volumen, mi hipótesis también tiene que mencionar la masa y el volumen. Conceptos involucrados, ¿cierto? En la V de Gowin dice que aquí nosotros vamos a colocar los conceptos más importantes que se van a tocar en esta investigación, como los conceptos claves. Y no es necesario que los definan. Procedimiento realizado. Acá entonces ustedes van a detallar
el procedimiento que diseñaron para responder su pregunta de investigación o lo mismo decir para verificar su hipótesis. ¿Ya? Acá tienen que incluir los materiales que utilizaron y cómo realizaron o cómo van a realizar el experimento y cómo van a recopilar los datos. Leyes o principios. ¿Qué deben colocar en este apartado? Dice que debe describir brevemente las leyes y o principios que rigen el comportamiento del sistema que van a observar. ¿Ya? Aquellas regularidades que esperan asociar al fenómeno que están estudiando, en este caso el fenómeno de la combustión. ¿Ya? O sea, tienen que explicar cómo sucede la combustión. Datos y transformaciones, en el punto de la V de Gowin que dice datos y transformaciones, dice que aquí ustedes van a anotar, por ejemplo, sus observaciones. ¿Ya? El color de la llama, tamaño de la llama, si el tamaño del vaso, el volumen del vaso, si es que van a ocupar un vaso. La forma también pueden indicar, ¿ya? Y también deben anotar los datos. Lo ideal es plantear una tabla donde yo pueda ir colocando las variables que estoy midiendo. También en esta parte pueden colocar las transformaciones. Por ejemplo, si ustedes necesitan transformar unidades de medida, por ejemplo, de litro a ml, de gramos a kilos, ¿ya? Todas las transformaciones que son necesarias realizar. O, por ejemplo, si tuvieron que calcular la velocidad porque ustedes querían medir la velocidad de la reacción. Teorías. En el punto de las teorías dice que aquí tienen que señalar la teoría o teorías que explican el fenómeno y pueden aquí hablar de la combustión desde la parte química, expresando la ecuación que explica el fenómeno. Y conclusiones, dice que aquí van a señalar de manera muy concisa las afirmaciones del conocimiento, o sea, todo lo que usted aprendió y las afirmaciones de valor, para qué sirvió la experiencia. ¿Ya? Esta es una parte del trabajo.